Bien, entonces acorde un poco a nuestro plan de trabajo, sí, hoy nos corresponde ver todo lo que tiene que ver, ¿no? Con esta solución claramente de conflictos. Pues aquí me confundiste, no es busting, sino que esto es más solución de conflictos, ¿no? De tener un poco esta temática que es la detección de problemas y resolución de problemas, ¿no? Que ya es casi una sesión de estas de coaching. Entonces, algunas definiciones, ¿no? A tener en cuenta que se vuelven importantes, ¿no? Y no olvidarlas, sí, claves, tiempos de ciclo, ya vamos a mirar, ¿no? Algunos temitas como para recordar, ¿vale? Porque esto, pues, es una de las temáticas en Ágil que como que uno le coge un poco de mamera, la verdad, ¿vale? Pero bueno, son temas de calidad, son temas de calidad, son temas de riesgos, ¿no? Son temas de análisis, sí, tendencias, variaciones, indicadores, análisis de causa raíz, ¿no? Y situaciones que nos llevan a nosotros a tomar ciertas decisiones. Tiempos de ciclo, ¿no? Como el tiempo regularmente que toma una historia de usuario o un elemento, no en pasar desde tu estado, ¿no es cierto?, todo al estado completado, ¿no? Al estado completo por esa línea de Kanban. Costos de los cambios, ¿no? Entender que de todos modos, pese que mandamos temas ágiles, claramente hay conceptos de costos de cambios, ¿no? Sabemos que entre más lejos estemos del proyecto, un proyecto más evolucionado y más cambios si se quieran dar, pues más costoso nos va a salir. Defectos de alguna forma ahí, ¿no? Como defectos escapados, ¿no? Es decir, todos esos defectos que fueron detectados muchas veces o no fueron detectados, más bien dicho, en los procesos de aseguramiento de calidad, ¿no? Todos los de QA y todo lo que el cliente muchas veces lo detectó ya, ¿cierto? Pues son elementos que tendremos que entrar a procesar, ¿no? En las siguientes iteraciones de manera temprana. Asegurar cumplimientos de estándar de calidad, ¿no? O sea, los estándares de calidad de todo lo que hacemos efectivamente deben ser definidos. O sea, pese a que hacemos procesos ágiles, ¿qué significa? No puedo dejar de un lado lo que significa la calidad, ¿no? La calidad claramente tiene que ver como el grado en el que tú cumples los requerimientos de tu contrato o los requisitos o los definition of done de tus historias de usuario. Es por esto, ¿no? Que claro, es muy importante estar trabajando las diferentes dimensiones de aseguramiento de calidad, ¿no? Esa calidad que la vamos controlando en el día a día, ¿no? A través de esas revisiones de pares, revisando, qué sé yo, un feature, revisando la unidad, ¿no? Y quizá asegurando efectivamente la prevención sobre la inspección, que quizá a través de una demostración, una iteration review, pues tú vas a hacer cuando lo expongas, ¿no? Es decir, evito a toda costa, ¿no? Que en mi demo pues vaya a salir algo que sea, bueno, que va en contra de la calidad. Entonces, modos de falla, ¿no? Ya vamos a ver, ¿no? Aquí diferentes tipos, ¿no? De fuentes y modos de falla que pueden haber, ¿no? Desde la naturaleza humana, bueno, diferentes elementos, los vamos a ver ahora. Temas de incidencias, reconocer, ¿no? De todos modos, conceptos de riesgos e incidencias. Por ejemplo, en un PMI, en un PMP tradicional, es una palabra, un tema interesante. En un riesgo, efectivamente, son eventos que de materializar se pueden comprometer objetivos. En el ágil, lo que hacemos es llamar al riesgo claramente como antivalor. Entonces, ese antivalue, el riesgo lo buscamos atacar de manera temprana, ¿no? En las iteraciones más tempranas que puedas o que vas a buscar reducir el riesgo, porque si atacas el riesgo de manera temprana, pues evidentemente maximizas el valor. La incidencia no ya es el riesgo materializado, ¿cierto? Cuando el riesgo se materializa, tienes las incidencias, ¿no? Ahí, y una incidencia lo que genera claramente es por un lado la aplicación de un plan de contingencia o por otro lado claramente, ¿no? Una valoración de impacto de todo lo que esa incidencia le genera al objetivo. Análisis de tendencias, ahí donde están riesgos, ciclos de validación y verificación, ¿no? Algunas de las definiciones claves, por ejemplo, que trabajamos en calidad, diagramas, ¿no? Por ejemplo, causa raíz, espina de pescado, técnicas de 5 porqués, tener en cuenta Pareto, ¿no? Digamos, algunas cositas que pues son muy aplicables en materia de todo lo que tiene que ver pues con calidad por este lado. Aquí, ¿no? Para recordar, listo, seguramente ya lo tienen muy claro, pero solo para recordar, ¿no? El ciclo del tiempo, digamos, el ciclo, digamos, el tiempo de ciclo. Si dice cuánto tiempo toma una historia de usuario, ¿no? En realizarse desde el inicio hasta que es aceptado y genera valor, ¿no? Es decir, claro, este es un start date, ¿cierto? La fecha de inicio desde que llegó acá y esta es la fecha de completado. ¿Cuánto tiempo te tomó pasar para poderlo hacer? Dice, no, por eso buscamos minimizar este tiempo a fin de reducir lo que llamamos el working process.
Sí, ese, yo busco acortar el tiempo. Entre más largo sea tu ciclo, ¿no? Tu tiempo de ciclo, pues seguramente puede haber más work in process, digamos, del trabajo. Entonces puedes entrar a exceder los work in process limits, ¿no? Los límites del trabajo en proceso. Por eso, claro, ¿no? ¿Esto qué significa el work in process? No sabemos que el work in process es una mayor posibilidad o mayor exposición al riesgo, ¿no? Por eso en ágiles decimos cierra rápido, ¿no? Cierra, 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 porque entre más work in process tengas, menos posibilidad de recibir retornos, menos valor, mayor posibilidad de riesgos, mayor posibilidad de cambios en las expectativas de los stakeholders, mayor posibilidad de, o sea, muchas cosas pueden pasar. Por eso, ¿no? Para recordar este tiempo de ciclo, por eso vimos el working process, ¿no? Que es como el alcance, todo lo que tienes que hacer entre este rendimiento, ¿no? De alguna forma, que es el rendimiento, es tu alcance entre el tiempo de ciclo, ¿no? Tener en cuenta, no olvidarse, ¿ok? De estas definiciones. Permítanme un momento. Se me fue oscureciendo el día, ¿no? Por acá ya no iba viendo nada. Entonces, a recordar, ¿no? De pronto este tipo de definiciones, ¿no? Muy, muy importantes. Claro, buscamos identificar, resolver problemas de manera temprana y rápido, ¿no? O sea, rápido, listo. Vamos a ver, ¿no es cierto?, problemas y atacámoslo rápido. Y uno sabe, ¿no? Y en el mundo real pasa eso. Cuando tú tienes una incidencia y dejas abierta la incidencia, el problema de la incidencia abierta es que va a generar, es una bola de nieve, ¿no? O sea, si tú no atacas la incidencia de manera temprana, la incidencia crece y crece y crece, ¿no? Entonces buscamos atacarla rápido. ¿Cuánto tiempo toma la historia? Cierto, aquí está el working process, dinero invertido sin retorno, no olvidar, ¿no? Determina cuellos de botella, ¿cierto? Muy largos ciclos de tiempo, genera mayor working process y mayor exposición al riesgo, ya lo dijimos. Bien. Claro, digamos, también llamamos algunos conceptos, por ejemplo, aquí importantes en esta parte como defectos, ¿no? O ciclo, defect cycle time, ¿no es cierto? Como quien dice un tiempo de ciclo asociado al defecto, es decir, cuánto tiempo toma el defecto en repararse. Sí, entonces cuando tienes un problema, ¿no? Cuando tienes algo que en tu, por ejemplo, revisión o en tu demo, pues pudieron haber salido defectos, ¿no? Entonces esas reparaciones son levantadas. Tú puedes tener, ¿no? Cualquier tipo de radiador de información, ¿cierto? Asociado a entender el número de defectos encontrados y cuánto tiempo estás tomando para buscar repararlos. Entonces estos, de alguna forma, defectos escapados, ¿no? Como decir, son errores no descubiertos, ¿no? O sea, errores no descubiertos durante el testing y procesos de validación. Y bueno, los descubrió el cliente y decimos que son los más costosos en resolver, ¿sí? Buscar resolver al menos el 90% de los defectos, ¿no? En las siguientes iteraciones. Las siguientes iteraciones, bueno, ok, por lo menos el 90% busca resolverlos. Miren. Claro, cuando hablamos, por ejemplo, también, ¿no? De estándares de calidad, ¿no? Y todo esto, no olvidarse, ¿no? De algunos conceptos de calidad importantes. Y aquí el Problem Detection and Solution está bastante bien relacionado con control o con Quality Management. Sí, entonces los procesos de testing y otras prácticas necesarias para encontrar defectos son parte del Quality Assurance Process y el Quality Control, ¿no? QA, ¿cierto? QA, QC, ¿no? Son procesos que tienen mucho que ver con asegurar que las cosas se hagan bien. El estándar de calidad del proyecto, dice, ¿no? Es acordado con el equipo, ¿no? Para buscar hacer las cosas bien, ¿no? En el marco del proceso, para ejercer la prevención sobre la inspección, siempre, ¿no? Asegurar que las cosas se hagan bien desde un principio. Bueno, en cierta forma, what would the team do to ensure que va a ser el equipo, ¿no? Para asegurar claramente que la calidad y el valor, pues, se obtengan en el producto, ¿no? Son algunas de las cosas, digamos, muy importantes. Por eso no olvidarse, ¿no? Que hacemos mediciones de calidad del producto a través de pruebas, ¿cierto? Entendemos, ¿no? Por ejemplo, conceptos, quizá en el marco ágil, ¿no? Muy del definition of done, y ese definition of done puede estar respaldado por requerimientos, ¿no? Modelos, requerimientos de conformidad, requerimientos, bueno, de funcionales, no funcionales, ¿no? Algunos temas de ese tipo. Por un lado, hablamos de automatizar, ¿no? Automatización de tantos testing como sea posible, ¿no? Claro, la automatización, pues lo que me permite, sí, en cierta forma, es ser más rápido, ¿no? Ser más rápido en la transición, ¿no? Y mandarme a producción con más agilidad.
Asegurarnos de que el testing ocurre como parte de la iteración, ¿no? Interesante. El 90% trata de arreglar en la iteración siguiente. Impulse a los QA y QCs, ¿no? A trabajar de la mano con el equipo y el negocio para asegurar el entendimiento de los criterios de aceptación de cada entregable. Es decir, muchas de las veces, ¿no? Todo lo más difícil es asegurar la traducción del lenguaje, ¿no? Entonces, estos, digamos que todas estas personas, ¿no? Todos los testers, todas las QAs, ¿no? Todos los BAs, ¿no? Deben soportar muchísimo esa traducción de lenguajes, ¿no? Entre el mundo del negocio y el mundo, por ejemplo, técnico del desarrollo. Únicamente clasificar los defectos como arreglos cuando los business representatives, no el equipo, dicen que está completado. O sea que la medición realmente de la verdadera, ¿no? El verdadero significado de cumplimiento y satisfacción se da en función de la voz del cliente, ¿no? Interesante. Asegurar que los testers, ¿cierto? Colaboren con el equipo sobre los defectos encontrados, analicen y recreen el defecto, ¿no? O sea, una participación muy importante en este ámbito, ¿no? Por eso, no olvidarse, ¿no? Para este examen, ¿no? Claro, métricas asociadas con defectos, por ejemplo, análisis de causa raíz, ¿cierto? Por ejemplo, claro, diagramas como una espina de pescado, un Ishikawa, análisis de variaciones y tendencias, ¿no? Aquí hay análisis de Pareto, quizá podrían ser algunos elementos, ¿vale? Que tendremos que tener en cuenta bajo este tipo de marcos, ¿ok? De lo mismo, ¿no? Modos de falla, ¿no? Recordar también, ¿no es cierto? Aquí todo lo que es, bueno, dice, aquí hablamos de cometer errores, ¿no es cierto? Preferir fallar, digamos, aquí de alguna forma una falla conservativa, ¿no? De alguna forma inventar en vez de investigar, ¿no? Bueno, preferimos a veces inventar, ¿no? La cosa, reinventarnos la rueda que ya está creada. Somos criaturas de hábito, ¿no? De alguna forma, pues trabajar de manera inconsciente, pues son algunos elementos de falla. Por eso, ¿cómo trabajar con fallas? ¿Cierto? No olvidarse o no olvidar un poco esto. Primero, mira, genera un estándar para hacer las cosas y comprender y comprometer a las personas a que lo adopten. O sea, nos dicen una metodología, ¿no? Por lo menos. Hazte una metodología, escuche a otros, ¿ok? Fomente escenarios, ¿no? Como este Common Caves, que son escenarios, por ejemplo, para manejar, ¿no? Muchos procesos de coaching, ¿no? O elementos que nos permitan poner a prueba muchas de las cosas que hemos establecido. Asignar trabajo según personalidades y gustos, ¿no? O sea, no le ponga a alguien a hacer lo que no le gusta. Buscar pair programming, ¿no? Muy importante esto para el examen. O sea, esto es una revisión total, ¿no? Siempre constante, a diario, ¿no? Una revisión de pares de alguna forma en todo lo que se va haciendo. Realizar análisis de variación y tendencias, ¿no? Las variaciones son normales siempre y cuando estén dentro de los límites de aceptación. O sea, nos buscan, pues, definir KPIs, ¿no es cierto? Definir unos límites, unas tolerancias, sí, o sea, en qué momento la variación realmente se torna algo, pues, que puede ser delicado. Bien. No, por ejemplo, acá recordar límites de control, ¿no? Claro, por eso cuando tú estableces límites, ¿cierto? Hablamos de señales, ¿no? De alguna forma, de advertencia, sí, pueden ser visuales, ¿no? Por eso, pues, que hay problemas por resolver, no debemos permitir que los problemas progresen, ¿no? Porque son más costosos de resolver, lo que acabamos de decir, ¿no? Resuelva los issues rápido. Una validación y verificación frecuente, ¿no? Es uno de los secretos más clave, yo creo que aquí en el ágil, en temas de calidad. Chequeo de trabajo a diferentes niveles, pair programming, ¿no? Día tras día, ¿no? En periodos muy cortos de verificación, mientras que una persona desarrolla, el otro va revisando de manera sincronizada. De pronto después testea qué sé yo, ¿no? Que sea el feature o la unidad, después de pronto testeo el sistema, ¿no? Y es como una grafiquita ahí de una cebollita, ¿no? Que no va pudiendo mirar eso. Miramos algunas preguntas, ¿no? Por ejemplo, aquí asociadas a esta parte, ¿vale? Unas preguntitas, ¿no? Como para recordar. Bueno, ¿qué me dicen de esta pregunta?
Muy bien. Esta es una pregunta interesante, ¿no? Uno dice, bueno, ok, dice, un nuevo riesgo ha sido descubierto a la mitad del camino. ¿Qué debería ser el equipo primero? Nos dice aquí, ¿no? Muy bien. Por ejemplo, le voy a preguntar, por ejemplo, aquí a William. William, ¿qué piensas de esta pregunta tú? Buenas tardes, Andrés. Buenas tardes a Hola, todos. William. ¿Cómo están? Bueno, gracias. Yo la contesté de manera pues, muy rápida, un poco también en lo que ya conocía pues de riesgos Ajá. del PMP, no sé, pues pienso que todavía es aplicable. Y es que lo primero, aunque las demás, digamos, hay unas que son actividades que se deben hacer como parte pues de los riesgos. Lo primero es un tema que nos enseñaron, digamos, cuando yo aprendí el tema de los riesgos, el tema de lo del PMI, es lo primero antes de cualquier cosa es evaluar la probabilidad y el impacto. Ajá. Eso es lo primero. Es algo así como hacer la tarea antes de llegar por esa tarea pues, a un gerente o a una persona para ayudar a tomar las decisiones. Entonces, una vez ya se evalúa eso, ya se sigue con todas las demás tareas pues, que hay que hacer. Ok, ¿no es cierto? Bueno, muy bien, ¿no? De cierta manera, de alguna forma uno podría decir, yo identifico riesgos, o sea, los riesgos se identifican siempre, ¿no? Los riesgos, por ejemplo, tienen formato causa, riesgo, efecto. Una de las cosas que tengo que hacer, ¿no? Después de identificarlo, claro que me interesa. Yo no puedo, quizá, ¿por qué no pasarlo, por ejemplo, un plan de respuesta al riesgo? Por un lado, ¿no? Digamos que en ágil, como este examen es bien agilista, digamos que quizá pensar en que existe un plan de respuesta a riesgo es contradictorio, ¿ok? Entonces uno diría, no, chao, no hablamos de planes en este examen, ¿no? Planes así, que uno diga plan de respuesta al riesgo, ¿no? No hablamos de eso aquí en modelos de riesgos de ágil, ¿listo? Programa un spike para resolverlo y minimizarlo. Digamos que cuando uno habla de un spike es como un escenario, es como un mini sprint, podría pensar uno, ¿no? Un mini sprint para poder hacer el estudio específico a través de exploraciones, ¿ok? De ese riesgo particular, ¿no? Entonces, claro, yo quizá, ¿por qué no haría esto, no? O ¿por qué no haría pasarlo al backlog priorizado? ¿Por qué no lo priorizo? Pues porque los riesgos, yo puedo identificar miles de riesgos y no todos los miles de riesgos efectivamente necesitan pasar a un plan o pasar a una estrategia de respuesta al riesgo, ¿cierto? Entonces, no todos los riesgos van a... ¿Y qué me permite a mí decir, bueno, de esta lista, por ejemplo, de riesgos, estos pasan y estos no pasan? Pues hacer claramente qué cosa, la evaluación de probabilidad de impacto. Entonces, cuando yo evalúo probabilidad de impacto, ¿ok? Puedo permitirme entender qué clasifica y qué no clasifica, qué es prioritario y qué no es prioritario, ¿sí? O qué puede ser severo y qué no es severo. Y en función de lo que es severo, entonces ahí yo ya puedo decir, ¿saben qué? De pronto hablemos con el product owner, ¿no? O entendamos trabajo necesario para empezar a conducir. ¿Listo? Muy bien, excelente. Vamos a ver aquí, ¿no? Bien por todos. Perfecto. ¿Qué me dicen de esta pregunta? Bien. Bueno, uno que podría decir acá, ¿no? No puede tener diferentes respuestas acá, ¿no? Uno podría decir, dice, ¿qué podría ser de más ayuda para mejorar los skills del equipo asociados con la resolución de problemas? ¿No? Bueno. Bueno, le voy a preguntar, por ejemplo, aquí a Ingrid. Hola Ingrid, ¿cómo estás?
Hola Andrés, ¿cómo te va? Ah, muy bien. ¿Y tú? ¿Cómo está todo? Muy bien, 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 muchas Sí. gracias. Bueno, me alegra mucho. ¿Cómo ves esta pregunta, Ingrid? Bueno, pues acá te están preguntando cómo logras mejorar esas competencias, habilidades del equipo en la resolución de problemas, ¿cierto? Y pues quizás uno siempre lo que hace con el equipo es poner unos objetivos claros para que ellos pues logren cumplir esa meta. Entonces yo lo veo como por eso, o sea, como por ese lado de poner esas metas claras, esos objetivos al equipo que sean medibles para que ellos se motiven a cumplirlos. O sea, si hay un cumplimiento de objetivos, pues tendrán unos incentivos. Entonces lo veo por ese lado. Ok, ok, bien, ¿no? Interesante, interesante. Bien, bueno, vamos a seguir, ¿no? Vamos a hacer un contraste, por ejemplo, aquí le voy a preguntar a Edgardo. Edgardo, ¿tú qué piensas de esta? Hola, buenas tardes a todos. Hola, Edgardo. No, yo coloqué pues la B, porque pues, ¿cómo se hace un equipo autoorganizado, que sea autoeficiente? Es, sí, darse confianza es pues compartir los errores y problemas con todos, ¿no? Ajá. Darse, que todo el mundo comparta como unas lecciones aprendidas de lo que ha pasado y darse, sí, tener la confianza del equipo. Me fui por esa, por la Interesante. B. Interesante, ¿no? Interesante. Yo, digamos que esa palabra, ¿no? ¿Qué significa confianza en un equipo? ¿No? Entonces uno cuando está en un equipo y a ti no te da miedo decir no sé, ¿no? En tu equipo. No, no tengo ni idea. No, no tienes temores de nada, ¿no? Es porque tienes plena confianza de tu equipo, ¿no? Y esas cosas pues son muy buenas. Porque si yo me permito decir no sé, definitivamente no, no sé y la tengo clara y tengo un ambiente sano, un ambiente sano donde yo sé que no me van a señalar, donde yo sé que no va a pasar nada, pues en cierta forma me va a permitir ser más transparente, ¿no? Más transparente, más abierto, a tener una relación mucho más, una comunicación más fluida, ¿no? Y resolver las cosas bien, ¿no? Resolver, encontrar soluciones de manera conjunta y demócrata. Dios que aquí, por ejemplo, un poco lo que dice Ingrid, me dice, bueno, por ejemplo, los incentivos, uno puede pensar en eso. Sin embargo, por ejemplo, para el examen, ¿no? Un poco pensar en que esta palabra incentivo individual no es algo que buscamos nosotros acá. Sí, digamos que las políticas, yo no sé, ¿no? El empleado del mes, ¿no? A ejemplo, ¿no? Ese tipo de cosas acá, ¿no? Por ejemplo, si esta palabra individual, ¿no? Hace que desvirtúe un poco, ¿no? Esa naturaleza que estamos buscando nosotros de que seamos una unidad, ¿no? Un equipo. Entonces, de pronto, si los incentivos, por ejemplo, pueden ser grupales, ¿no? Un tema más de equipo, sin tener como quien dice, ¿no? Esa participación acá y yo soy el que más arriba. Entonces, digamos que esta es la palabrita que uno diría, "Ah", de pronto en el marco del examen, no, no aplica mucho. ¿Listo? Sería de huirle a ese tipo de cosas. ¿Listo? Acá, ese es, sobre todo para el examen, no nos toca pensar mucho en ese sentido. Entonces, efectivamente, la respuesta, pues, es la 2. Muy bien por todo. ¿Qué me dicen de esta? Bien. Dice, ¿qué herramienta podría ayudar al equipo a encontrar problemas más rápido, ¿no? Dice, bueno, como que todo esto está asociado con problemas.
¿no? Diría uno, podría pensar, ¿cierto? Ok, yo le voy a preguntar, por ejemplo, aquí a Ricardo. Hola, Ricardo, ¿qué más? ¿Qué más, Andrés? ¿Cómo estamos? Muy bien, ¿y tú? Muy bien también, gracias a Dios. ¿Cómo va ese Barranquilla? Pues muy bien, con mucho Puerta calor de por Oro. aquí, pero todo muy bien, gracias a Dios. Excelente, bueno, muy bien, Ricardo, me alegra escuchar. ¿Qué piensas tú de esta pregunta, por ejemplo? Pues yo pensaría, Andrés, pues que de pronto la forma más rápida de encontrarlo sería pues enfocarnos de pronto en lo que tiene que ver pues con el Risk-Borne Chart, diría yo. Sería la forma como identificar lo más pronto posible los riesgos o problemas que podamos evidenciar en el proyecto. Ok, ok, bien, ¿no? Muy bien. Aquí hay varias cosas, ¿no? Ya uno de alguna manera podía pensar, ¿no? Y este es de los temas que las preguntas PMI tienen, ¿no? Y es que muchas veces varias de las respuestas pueden tener relaciones, ¿no? Dice, bueno, con temas de encontrar problemas rápido, ¿no? Es lo que me están diciendo. Pensemos un poco, ¿no? Por ejemplo, si yo pienso el Risk Burn Down Chart, ¿no? ¿Cuál podrá ser el propósito del Risk Burn Down Chart? No, el propósito que tiene este diagrama, ¿no? Esto es un perfil del riesgo, ¿no? Entonces esto de alguna forma monitorea el nivel planeado de exposición al riesgo. Bueno, esto realmente nunca llega a cero, pero el nivel planeado de exposición al riesgo, ¿vale? Es decir, yo tengo aquí mi perfil, ¿no? En donde yo tengo la exposición al riesgo en la iteración 0, supongamos que fue calculada, y yo determiné estrategias, ¿no? Para conducir esos riesgos identificados desde el principio, y dichas estrategias, al ser implementadas a lo largo de las iteraciones, tú buscas disminuir, ¿no? Este puede ser un risk score, a un ejemplo de 100, ¿no? Y con lo que yo voy a hacer es bajarle el perfil, ¿no? Y yo puedo tener aquí las marcas de los diferentes riesguitos, de cómo se comportan, ¿no? En el marco del tiempo. Entonces, mes a mes, iteración por iteración, yo puedo ir monitoreando ese perfil, ¿vale? Puedo ir viendo de alguna forma, bueno, cómo va la cosa, ¿no? Entonces, digamos que más que encontrar problemas, ¿no es cierto? Digamos que es una gráfica que me permite evidenciar, ¿no? En cierta manera, cuál es, quizás si se están presentando más riesgos o quizás si no estás haciendo las tareas de gestión del riesgo. ¿Sí? O sea, es una gráfica que me permitiría identificar, ¿no? El por qué, digamos, el perfil de riesgos va bajando, subiendo, ¿no? Y muchas veces, ¿por qué se da eso? No se da porque no hicimos lo que teníamos que hacer, ¿no? Por ejemplo, yo había dicho que tenía que mandar un informe para mitigar el riesgo, alguna cosa, y no lo has hecho, entonces de pronto no puedes bajar la probabilidad de impacto de ese riesgo y se mantiene, ¿no? Entonces, digamos que puede que sea un insumo, ¿no? Puede que sea, pero la naturaleza, ¿no? Digamos que el diagrama es un radiador de información, ¿no? Que me muestra, ¿no? Efectivamente, si yo estoy siendo o no siendo efectivo en materia de riesgos, ¿no? Un poco más. Implementaste respuestas, no implementé, entonces, bueno, qué lástima, pues porque el perfil de riesgos no ha bajado. ¿Ok? Puede ser, no puede ser, sigamos discutiendo cosas, no puede ser, lo va a adquirir marcado. Tiempo de ciclo de defecto, ¿no? Esto sí, posiblemente no, ¿no? El tiempo de ciclo de defecto, como vimos, es el tiempo que toma un defecto en repararse. Entonces, si en la iteración, qué sé yo, en la iteración 1, yo me di cuenta aquí de un defecto, ¿no? Alguna cosa y algo pasó y aquí está, ¿no? Entonces, ¿cuánto tiempo toma el defecto que encontraste en la iteración 1 en resolver? Entonces te demoraste 5 iteraciones para resolver este defecto, ¿no? Entonces lo que buscamos, ¿no? Digamos que esto no es para encontrar problemas, ¿sí? Sino que es para medir de alguna manera, pues que yo cuánto me estoy tardando en resolver los problemas que estoy encontrando, ¿no? Después de que ya pasan, por ejemplo, a manos del cliente. Pasó a manos del cliente, por ejemplo, después de un demo o alguna de estas cosas, entonces, ¿cuánto tiempo me estoy demorando yo en reparar lo que me detectaron? ¿Ok? Eso se llama tiempo de ciclo de efecto. Entonces, quizá no sea, ¿no?, la mejor para poder encontrar problemas rápido, ¿sí? Si me están diciendo, esto es muy a posteriori, ¿no? Ya como quien dice, cuando el problema se encontró, ¿no? O sea, ya el problema está ahora, ¿cuándo es que vas a repararlo? ¿No? Entonces, por eso esta no aplicaría mucho la pregunta.
Pues el concepto de deuda técnica que es el monto, ¿no? De cosas o no conformidades o elementos que estás levantando, ¿no? Y ya, ¿no? Pero esto es una definición nomás, y no es una definición, ¿no? Deuda técnica, ¿no? Es decir, todo lo que tú estás fallando por un lado y tienes que corregirlo. De pronto en la siguiente iteración. Entonces, a mí me preguntan por una herramienta, ¿no? Una herramienta. Entonces, si uno dice análisis de variación, ¿no? Un análisis de variación, ¿qué es? Es permitirte tú comparar lo planeado, ¿sí? Contra lo realmente ejecutado. Eso es un análisis de variación. Sí, entonces si yo dije, ¿no? En todo sentido, un análisis de variación en tiempo, en costo, en velocidad, por ejemplo, ¿no? En calidad, ¿no? Entonces, digamos que yo puedo comparar y yo para los análisis de variación, a ver, ejemplo, no puedo decir aquí la velocidad que deseo, ¿no? Y este es mi, a ver, ejemplo, me voy a inventar algo. Y esta es mi velocidad promedio y yo esperaría, por ejemplo, estar en mi velocidad promedio, digamos que, qué sé yo, más o menos un estándar, ¿no? Entonces, qué sé yo, digamos que si esta es la velocidad a medida de 20 puntos por iteración, aquí estoy en 25, que después estar en 19, ¿no? Yo espero, ¿no? Que estar siempre en esto. Entonces, mientras las cosas se mantengan dentro de los límites, todo va a variar siempre. Todo va a variar siempre. Sin embargo, el qué tanto es mucho, ¿ok? Representa claramente cuál puede ser mi actuar sobre los resultados que yo voy a obtener. Entonces, si esto está dentro de las bandas, ¿cierto? Tolerancias que yo he especificado acá, ¿no? Ok, no estoy haciendo un análisis de variación, ¿no? Aquí estoy, sí, no, estoy en este punto me está dando aquí. Si estoy dentro de mis límites, ok. ¿Sí? Entonces, al estar dentro de los límites de aceptación, claro que un poquito lo que decíamos en la introducción, pues todo va en orden. Y yo puedo monitorear muchas cosas con esto, ¿cierto? Muchos. Estos se llaman diagramas de control. Entonces, el diagrama de control te permite hacer análisis de variación y me permitirá como de una forma más eficiente entender qué problemas pueden presentarse con oportunidad para analizar de todo. Entonces, es por eso que la respuesta quizá más apropiada sería el análisis de variación. ¿Listo? Bien. Muy bien. ¿Qué me dicen de esta pregunta? Bien, bien, ¿no es cierto? Muy bien. Nos dice, dos miembros del equipo están teniendo una diferencia de opinión sobre la manera de construir la historia, la siguiente historia de usuario. ¿Qué debería ser realizado frente a esta situación? Pero uno diría de entrada, ¿no? Uno podría tener incluso una respuesta, puede haber una respuesta que diga nada, ¿sí? No, puede haber una respuesta que diga nada, ¿no? Nada, ¿no? De pronto nada y me voy, ¿cierto? Puede ser una respuesta. ¿No? Porque en el marco de los equipos que pueden estar autoempoderados, autogestionados y autotodo, a menos de que el equipo me busque a mí para poder facilitar el escenario, ¿sí? En este marco, vuelvo y repito, del examen, ¿ok? Si el equipo, si yo establecí, por ejemplo, artefactos, empoderé al equipo, ¿ok? Logramos llegar a acuerdos sobre cómo atender conflictos, ¿sí? Si el equipo está, yo entré a una reunión, ¿no? Entré a una reunión, veo el equipo como que tenía diferencias de opinión, yo soy Scrum Master, si no acuden a mí, ¿sí? Si no acudieran a mí, yo me puedo ir, ¿no? Porque hubo reglas, el hecho de que el equipo se autoempoderó y todo, no es que simplemente es decirle, usted está empoderado para resolver sus temas, ¿no? Es que tú
Desde la planeación, desde la incepción, por ejemplo, de este proyecto ágil, hemos definido acuerdos. Sí, hemos hecho acuerdos, acuerdos en temas de comportamiento, acuerdos en términos de solución de conflictos. Perfectamente puedo haber hecho una matriz RACI, ok, para decir, bueno, quién hace qué, cómo qué va a pasar, cuando esto pase, usted me busca, ¿no? Entonces, en un proyecto ágil, si usted no me busca, pues entonces, bueno, usted verá cómo lo arregla. Ahora, si usted levanta la mano y dice, venga, voy a facilitar escenario, entonces yo soy un facilitador, ¿no? Entonces, una diferencia muy clara, por ejemplo, de un mundo real o un mundo a veces de otro tipo de examen o cosas, es que hoy por hoy nosotros ya no asumimos roles directivos, ¿no? Para este examen, acuérdense o olvídense del rol directivo, ¿cierto? Yo me olvido del papel de dirección. Yo soy totalmente un facilitador, ¿no es cierto? Entonces, en ese espíritu de ser facilitador, yo no resuelvo el conflicto. Yo no le digo a la gente lo que tiene que hacer, ¿cierto? Entonces, si miro eso, por ejemplo, aquí dice, el líder del proyecto debe definir el nivel de conflicto para intervenir. Esto puede ser, esta me suena, puede ser, ¿no? Pero no tanto porque, pues bueno, esto no es que sea un gran conflicto, ¿vale? O sea, no es que me estén hablando de conflicto, ¿no? Lo voy a dejar aquí, un punto, ¿no? Puede ser. El líder debería proponer alternativas de solución descartada. ¿Por qué dijimos? ¿Sí? Porque yo no me meto de alguna manera, ¿sí? A temas técnicos, ¿sí? Para resolver la incidencia, proporcionando escenarios de colaboración. Digamos que en cierta manera, perdón, aquí no diría, proponer alternativas de solución, ¿sí? Aquí esto no, ¿cierto? Pero esto sí, ¿no? Digamos, yo sí propicio escenarios colaborativos, ¿sí? Pero yo no propongo alternativas de solución. Sí, o sea, yo no propongo alternativas para resolver la incidencia. Yo no digo, hagamos A, hagamos B y hagamos C. Sí, yo sí propongo escenarios. Yo pongo la herramienta, por ejemplo, sí, si veo dos personas que se están ahí como entonces venga, entiendo, entendamos aquí, mm, entendamos, por ejemplo, algún tipo de modelo, ¿no? De toma de decisiones, pongamos los objetivos claros, ¿cierto? Lo que uno hace regularmente y ahora sí permitamos que el equipo encuentre, sí, escenarios, no puede establecer criterios, ¿no? Unos modelos de toma de decisiones, ¿no? 2 o 3 criterios de pronto básicos, pongámoslos sobre la mesa, empecemos a hablar y permitamos que el mismo equipo llegue, ¿no? De alguna manera a una solución, ¿sí? Pero yo no es que proponga yo las alternativas de solución. ¿Se debe escalar al product owner para ser solucionado? Bueno, evidentemente no, ¿no es cierto? El product owner pues no tiene un enfoque de solución de problemas de tipo técnico, cualquier cosa. El equipo debería reunirse, bueno, sí, para discutir el problema y encontrar una solución de manera colectiva. Digamos que esto es algo que suena muy bien. Sí, esto es algo que en Ágil suena bastante, bastante bien. Listo, digamos que en Ágil sería bueno, deje que el equipo se reúna, busquen trabajar con forma colectiva, ¿no? Entonces, mucho mejor, por el concepto del autoempoderamiento y todo ese tipo de cosas en un marco del examen, el equipo autoempoderado, el equipo autogestionado, pues deje lo que resuelva sus propios rollos. Bien, muy bien. Perfecto. Muy bien, última pregunta, a ver, ¿qué me dicen de esta? Bueno, dice, nosotros incorporamos historias de mitigación de riesgo en el backlog con el objetivo de... ¿Mm? Bueno, ¿cuál es la razón, no, de esto? Dice por acá, ¿no?
bueno, le va a importar la oportunidad, por ejemplo, aquí a Giovanni. Giovanni, ¿tú qué piensas de esta pregunta? Vale, yo pienso que de lo que vemos en la formación, tú nos decías que es muy importante atacar los riesgos de forma temprana. O sea, nos decías que cuando logra uno atacar, identifica los riesgos de forma temprana y los ataca temprano, la posibilidad de tener menos impacto en los objetivos del proyecto se reduce. Entonces, me parece que esa respuesta es la ideal, la C. Excelente, ¿no? Sí, en cierta forma, digamos que si estos proyectos se conducen a través de lo que significa la generación de valor, ¿no? Y el riesgo como amenaza, en la medida en que más se materializa el riesgo, menos valor obtengo. Lo más importante es reconocerlo, calificarlo y direccionarlo a ser desarrollado en las iteraciones tempranas. Entonces, manejemos estos riesgos en las iteraciones tempranas, ¿vale? Para, mejor dicho, estar tranquilos, ¿no? Y canalizar el valor. Es efectivo. Dice, evitar tener una lista separada de riesgos para ser gestionados. Bueno, no, digamos que ese no es como el gran enfoque, ¿no? Es decir, sí es muy mamón, ¿no? Esto por ejemplo, en los predictivos puede pasar esto, pero en el ágil uno puede sí manejar cositas chéveres acá. Mantener el equipo enfocado en los riesgos. No, digamos que ese no es como el enfoque, ¿no? El equipo, la focalización del equipo, pues hay mecanismos, ¿no? O sea, la priorización, ¿no? Es decir, asegúrese que el equipo no olvide la gestión de riesgos. Bueno, pues tampoco, ¿no? Digamos que no tiene como mucho enfoque de esta parte, ¿no? Es decir, ya es buscar el principal objetivo de esto es valor, ¿sí? Entonces, risk is anti-value, ¿no? Entonces, en la medida en que más se materializan, menos valor tengo. Entonces, vámonos a atacarlo rápido para no comprometer el valor que yo voy a generar aquí. ¿Listo? Excelente. Bueno, fantástico. Muy bien. Genial, perfecto. Perfecto, bueno, muy bien. La siguiente clase, ¿no? Lo que vamos a hacer seguramente tendrá que ver con el último de los dominios, ¿no? Que llama mejora continua. Listo, vamos a hacer esa parte. Listo. Entonces, bueno, esto es un incentivo, ¿no? Para ustedes, para que en cierta forma, bueno, para adelante, ¿listo? No dejemos que este año se nos acabe, ¿vale? No permitamos que el año se acabe. Espero, ojalá que tengamos más certificados. Ven, ya vamos 2, ¿cierto? Del grupo. Y bueno, digamos que yo pienso que es que cero temor de nada, ¿vale? Es decir, sigamos estudiando lo que tenemos, impulsémonos más, no es nada del otro mundo, como le dijo María, en cierta manera. Entonces, bueno, nada, por hoy eso es, ¿cierto? ¿Preguntas, dudas, inquietudes? Andrés, buenas tardes. Hola, Ronnie. Sí, compañeros, igual buenas tardes. Me quedé un poco pensando respecto de la primera pregunta. Si tenemos de pronto un riesgo inesperado que surge y que es de alta, digamos que evaluando la prioridad y el impacto es de alta Severidad. severidad. Ajá. Entonces, ¿qué pasa allí respecto de su ejecución? ¿Se detiene la interacción en curso o se incluye en la planeación de la próxima interacción? Bien. Digamos que el enfoque muchas veces, ¿no? No, pero pensar, ¿no? Un sprint, ¿no? Tiene un propósito y es que, por lo menos en la perspectiva del alcance, ¿no es cierto? Del alcance de la solución, tú no tengas cambios, ¿no? Dentro del sprint, que no haya una nueva funcionalidad o algo en la mitad del sprint que llegue. Sin embargo, cuando tú una vez confirmas dentro del sprint planning, el definition of done y haces acuerdos con el cliente, después tu equipo empieza a especificar tareas para poder llegar a cumplir con esos objetivos. Claro, yo puedo hacer dentro de esas tareas, no solamente hay tareas no necesarias claramente para poder hacer el trabajo del proyecto, sino que también, por ejemplo, para conducir ejercicios de mitigación del riesgo. Entonces, cuando, por ejemplo, algunos de los riesgos pueden emerger, ¿no? Incluso no solamente dentro de la planeación del sprint, sino dentro del sprint, ¿no? Entonces, es muy probable que se empiecen a hacer actualizaciones y se generen backlogs de tareas, ¿no? Utilicen backlogs de tareas o utilice los dailies, ¿sí? Como elementos, ¿ok? De reconocimiento de riesgos.
sí, que sean tratados, ¿no? Y sean incorporados en backlogs de tareas o Kanbans. Entonces, por ejemplo, yo, una de las prácticas que a mí me gusta, ¿no? O recomiendo mucho, es que tú puedes tener tu gran tablero Kanban, ¿no? Ahí, y puedes tener nuevos riesgos que vas emergiendo y haces una división y de pronto todas las tareas asociadas a riesgos las vas incorporando en tu tablero, ¿no? Para que en los dailies los vas revisando y si puede surgir un nuevo riesgo que en un daily se le ocurrió a alguien, oiga, pero pilas con esto. Listo, surge ese nuevo riesgo, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues yo lo puedo incorporar, ¿no? Dentro de ese tratamiento, esas tareas se diseñan, se documentan, y quedan en ese Kanban. ¿Listo? Entonces, dentro del sprint, digamos que tú puedes, claro, hacer gestión de esos riesgos con tareas. Ahora, obviamente, pueden entenderse qué tipo de riesgos, ¿no? Obviamente pueden impactar, ¿no? El objetivo del sprint. Si hay riesgos que pueden generar impacto de una manera significativa, bueno, pues seguramente habrá que darle un tratamiento y tendrá una consecuencia, un impacto, y es que tú no lograste el objetivo del sprint. Entonces, al no lograr el objetivo del sprint por algún riesgo de estos, es posible que todas esas tareas o todas esas cosas se tengan que conducir al siguiente sprint por alguna cosa. Entonces, ese trabajo no necesario para conducir ese riesgo, pues tiene que repriorizarse en el backlog, montarse allá y ver cómo lo montas en el siguiente sprint. Sí, pero es así más o menos cómo funciona. Muchas gracias, Andrés. Sí, muy claro, Andrés, muy gentil. Excelente, Ronnie, muy bien, excelente. Andrés, yo tengo una pregunta acerca del Sí. simulador. Ajá. Yo no sé cómo, yo no soy tan juiciosa a veces. Yo no recuerdo haber visto el acceso al simulador en el material de nuestra carpeta de estudio, por donde tenemos Bien. nosotros acceso. Bien, digamos que tú puedes escribirle para hacer pues como el proceso de activación de tu simulador, escribirle a Sandra, ¿listo? Entonces para Ok. que tú, como tenemos, como la licencia es de un mes, entonces sí te recomiendo no activarla hasta que tengas un buen avance en tu proceso de estudio. Sí, 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 de acuerdo. exactamente. Pero Bueno, Buenas listo, tardes, bien. Andrés. vale, Ingrid, muy bien, excelente. Gracias. Bueno, William. Sí, señor. Sí, casualmente tengo 3 preguntas y una de esas también era lo del simulador. Es que Ajá, veo que aquí dentro de las horas habla sobre 48 horas de simulador, para ver si, pues como para entender qué significa 48 horas, pero qué 48 significa también horas. 48 preguntas aquí dentro del plan de estudios propuesto inicialmente, ¿no? Obviamente Ajá, que es el modelo que nos dieron al principio, que ya sí, después uno sí. lo adapta Ah, ya a te la entiendo. programa. Sí, sí. Sí, sí. Ya, sí, digamos que esas horas, ¿no? De simulador es como seguramente son unas, qué sé yo, 2 horitas diarias de simulador, ¿sí me entienden? Entonces tú, por ejemplo, en la medida en que tú vas avanzando, lo importante es que siempre vayas haciendo pequeñas porciones, por ejemplo, de preguntas, ¿no? Por ejemplo, lo importante es que de pronto en este marco, lo primero que tú hagas, ¿no? Como hay preguntas de todo, hay preguntitas en los libros, hay preguntas, entonces tú vas estudiando, no vas avanzando, te vas preparando, vas respondiendo las preguntitas de los libros, ¿sí? Y por ejemplo, para el simulador, ya puedes hacer un proceso de activación, por ejemplo, un mes antes de tu examen, para que empieces a hacerle mucha fuerza a eso, ¿sí? Y digamos que en ese marco, cuando ya tengas una buena evolución sobre tu proceso de estudio de las otras cosas, ¿no? Que ya hayas cogido los dominios, fuiste estudiando, viste los videos, hiciste las preguntitas que aparecen en los libros o en el mismo material, hago todo eso muy juicioso. Cierro una parte del ciclo ahí, ¿no? Entonces de pronto cerré todo ese contenido, entro a hacer exámenes, entro al simulador, ¿no? Entonces en ese momento sí empiezas pues a darle muy duro al simulador, ¿sí? Es como el Ok, mecanismo. ok. En este simulador también hay control de tiempo, porque pues, lo que yo recuerdo, pues el PMI es mucho, el tiempo es crucial.